existe un silencio en las células que pocos escuchan. Es el silencio de algo que falta, de algo que debería estar presente, circulando, nutriendo y que sin previo aviso comienza a desaparecer. No es un silencio dulce, sino un silencio que apaga luces, que provoca que las neuronas pierdan la capacidad de reconocerse, de enviarse mensajes, de recordar el rostro de quien amamos. Hay personas que sienten ese silencio sin saber cómo nombrarlo. Olvidan palabras, pierden el hilo de las conversaciones, deambulan por la casa como quien busca algo que ya no sabe qué es. Y debajo de esa niebla, bajo la angustia creciente en las familias, existe una molécula pequeña, discreta, casi invisible, pero cuya ausencia puede ser devastadora. Hablamos de una vitamina que no suele ocupar titulares, pero que es esencial para que el cerebro siga siendo lo que es, para que la memoria resista el paso del tiempo y para que la mente no se disuelva en el olvido. Y esa vitamina tiene un nombre simple, casi modesto, si consideramos la magnitud de lo que puede prevenir. Es la vitamina B12 y su historia dentro de nuestro cuerpo es una de las narrativas más delicadas y urgentes de la neurociencia contemporánea. Cuando pensamos en la memoria, imaginamos archivos guardados en algún lugar del cerebro, como si hubiera una biblioteca dentro de nosotros donde cada recuerdo ocupa un estante. Sin embargo, la memoria no funciona de esa manera. La memoria es un acto vivo, dinámico, que depende de las conexiones entre neuronas, de neurotransmisores que cruzan sinapsis, de células que se mantienen sanas y capaces de comunicarse. Y para que todo esto ocurra, el cerebro necesita energía, oxígeno y nutrientes específicos que permitan que la maquinaria celular siga funcionando. La vitamina B12 es uno de esos componentes esenciales. Participa en la producción de mielina, la capa protectora que envuelve los axones de las neuronas y que permite que los impulsos eléctricos viajen de forma rápida y precisa. Sin suficiente mielina, las señales se pierden, se dispersan y el cerebro comienza a operar en cámara lenta, con fallos y ruido. Es como si los cables de una red eléctrica se fueran desgastando poco a poco hasta que la luz finalmente se apaga. Pero la B12 hace mucho más que mantener intacta la mielina. Es fundamental para la síntesis de neurotransmisores, para la regulación del metabolismo energético de las células nerviosas y para la protección del ADN neuronal. Cuando falta B12, el cuerpo comienza a acumular una sustancia llamada homocisteína, un aminoácido que en exceso se vuelve tóxico para los vasos sanguíneos y para el propio tejido cerebral. La homocisteína elevada daña las paredes de los vasos, promueve la inflamación, aumenta el riesgo de microinfartos cerebrales y acelera los procesos degenerativos que pueden conducir a la demencia. Es como si el cerebro, sin darse cuenta, estuviera siendo corroído desde dentro, no por un ataque externo, sino por la falta de algo que debería estar ahí circulando, protegiendo, nutriendo. Y lo más inquietante es que esta deficiencia puede ocurrir en silencio, sin síntomas evidentes durante años. La persona puede sentir un cansancio inexplicable, una leve confusión mental, dificultad para encontrar palabras y atribuir todo eso al estrés, a la edad o al exceso de trabajo. Pero bajo esa apariencia banal, las neuronas ya están sufriendo, ya están perdiendo conexiones, ya están comenzando a desintegrarse. Y cuando aparecen los primeros signos serios, como la pérdida de memoria persistente, la dificultad para caminar o los cambios de humor, el daño a menudo ya es irreversible. Por eso, la detección temprana de la deficiencia de B12 es tan crucial. Por eso, entender cómo funciona esta vitamina en el cuerpo y en el cerebro puede ser literalmente una forma de salvar la memoria, de detener procesos que de otro modo avanzarían sin piedad. La vitamina B12, también llamada cobalamina, es una molécula compleja que contiene cobalto en su estructura. No es producida por nuestro organismo, necesita ser obtenida a través de los alimentos, principalmente de fuentes animales como la carne, el pescado, los huevos y los lácteos. Las bacterias presentes en el tracto digestivo de los animales producen la B12 y nosotros la absorbemos al consumir esos alimentos. Pero el proceso de absorción de la B12 es delicado, casi frágil. Necesita ser liberada de los alimentos por la acción del ácido del estómago, luego unirse a una proteína llamada factor intrínseco
producida por el estómago y, finalmente, ser absorbida en el intestino delgado. Cualquier problema en ese camino, ya sea una gastritis crónica, una cirugía bariátrica, el uso prolongado de medicamentos que reducen la acidez estomacal o simplemente el envejecimiento, puede comprometer la absorción de B12 y llevar a una deficiencia. Y eso significa que una persona puede estar comiendo carne y lácteos con regularidad y aún así tener niveles bajos de B12, no porque no la consuma, sino porque no la absorbe. Y aquí surge uno de los grandes desafíos de la medicina contemporánea. La deficiencia de vitamina B12 es más común de lo que imaginamos, especialmente en personas mayores de 50 años, en vegetarianos y veganos que no toman una suplementación adecuada, en personas con enfermedades gastrointestinales y en quienes toman ciertos medicamentos como el omeprazol y la metformina. Sin embargo, muchos casos pasan desapercibidos porque los análisis de rutina no incluyen el dosaje de B12, porque los síntomas son sutiles e inespecíficos y porque todavía falta conciencia sobre la importancia de esta vitamina para la salud cerebral. Hay personas que viven durante años con niveles límite de B12 sin saber que están perdiendo neuronas, sin saber que están acelerando el deterioro cognitivo, sin saber que podrían revertir o al menos detener ese proceso con una simple intervención. Cuando los niveles de B12 caen por debajo de lo necesario, el cerebro comienza a enviar señales. Pueden ser señales útiles al principio: fatiga mental, lentitud en el razonamiento, una sensación de niebla que dificulta la concentración. La memoria a corto plazo es una de las primeras en resentirse. La persona olvida dónde puso las llaves, no recuerda el nombre de alguien que acaba de conocer, pierde el hilo de una frase a mitad de camino. Estos lapsus pueden parecer normales, parte del envejecimiento, pero cuando ocurren con frecuencia, cuando empiezan a interferir con la vida diaria, pueden ser una señal de que algo más profundo está sucediendo. Y lo que a menudo está sucediendo es que las neuronas están perdiendo la capacidad de comunicarse, de formar nuevas conexiones, de mantener vivas las redes que sostienen la memoria. Pero la deficiencia de B12 no solo afecta a la memoria, puede alterar el estado de ánimo, causar depresión, ansiedad e irritabilidad. Puede provocar hormigueo en las manos y los pies, sensación de ardor y pérdida de equilibrio. Puede llevar a un tipo particular de anemia llamada anemia megaloblástica, en la que los glóbulos rojos crecen demasiado y no logran transportar el oxígeno de manera eficiente. Y todos esos síntomas aparentemente inconexos tienen un origen común: la falta de una molécula que el cerebro y el cuerpo necesitan para funcionar. Es como si el organismo, privado de un nutriente esencial, comenzara a desmoronarse en múltiples frentes sin una causa evidente, sin que la persona o incluso el médico logren identificar qué es lo que está mal. Y cuando pensamos en demencia, en Alzheimer, en deterioro cognitivo, pensamos en enfermedades complejas, en procesos irreversibles, en algo que pertenece al destino genético o al envejecimiento inevitable. Pero la verdad es que no toda pérdida de memoria es Alzheimer y no todo deterioro cognitivo es irreversible. Hay casos en los que la demencia es causada o agravada por una deficiencia de B12 y en esos casos la suplementación no solo puede detener la progresión, sino incluso revertir parte del daño, especialmente si la intervención es temprana. Eso no significa que la B12 sea una cura milagrosa para el Alzheimer, pero sí significa que puede ser una herramienta poderosa de prevención, de protección y de mantenimiento de la salud cerebral. Y eso lo cambia todo porque nos da un margen de maniobra, una oportunidad de intervenir antes de que el daño se vuelva irreparable. Los estudios demuestran que las personas con niveles bajos de B12 tienen un mayor riesgo de atrofia cerebral, una pérdida de volumen en el hipocampo, la región del cerebro esencial para la formación de nuevos recuerdos. Hay investigaciones que vinculan la deficiencia de B12 con un mayor riesgo de demencia, de depresión y de un deterioro cognitivo acelerado. También hay evidencia de que la suplementación con B12, especialmente cuando se combina con otras vitaminas del grupo B como la B6 y el ácido fólico, puede reducir los niveles de homocisteína, mejorar la función cognitiva
y proteger el cerebro contra la degeneración. Esto no es ficción, no es una promesa de cura instantánea, sino ciencia sólida, basada en décadas de investigación que debería ser tomada en serio por cualquiera que quiera cuidar su salud cerebral a lo largo de la vida. Lo que ocurre en el cerebro cuando falta B12 es un proceso implacable y gradual. Las neuronas necesitan mielina para funcionar y la mielina necesita B12 para ser sintetizada. Sin B12, la mielina comienza a degenerar, los axones quedan expuestos y las señales eléctricas se pierden. Es como si los cables de un ordenador fueran perdiendo poco a poco su recubrimiento protector hasta que los hilos se tocan, provocan cortocircuitos y dejan de funcionar. Y cuando eso ocurre en el cerebro, el resultado es lentitud cognitiva, pérdida de memoria, dificultad para coordinar movimientos y confusión mental. Y lo más trágico es que si la deficiencia no se corrige a tiempo, ese daño puede volverse permanente. Las neuronas que murieron no regresan, las conexiones que se perdieron no se reconstruyen fácilmente y la persona que podría no haber sido protegida, que podría haber mantenido su lucidez, su autonomía, su memoria intacta, termina perdida en una niebla que nadie puede disipar. Pero el cuerpo tiene una sabiduría silenciosa, una capacidad de recuperarse cuando le damos lo que necesita. Hay casos de personas que, después de años de confusión mental, depresión y pérdida de memoria, recuperaron gran parte de sus funciones cognitivas simplemente corrigiendo su deficiencia de B12. Hay relatos de ancianos que estaban a punto de ser diagnosticados con demencia y que al recibir una suplementación adecuada de B12 volvieron a reconocer a sus familiares, a recordar eventos recientes, a retomar una vida que parecía perdida. Esto no ocurre en todos los casos, es cierto, pero ocurre con la suficiente frecuencia como para que valga la pena investigarlo, como para que valga la pena medir los niveles de B12 en cualquier persona que muestre signos de deterioro cognitivo, especialmente si existen factores de riesgo como la edad avanzada, el uso de medicamentos, una dieta restrictiva o problemas gastrointestinales. Y aquí surge una pregunta fundamental. ¿Cómo saber si tenemos una deficiencia de B12? Los análisis de rutina suelen incluir un hemograma completo, glucemia, colesterol, pero rara vez la medición de B12. ¿Y cuándo se mide? Muchas veces los valores de referencia son demasiado amplios y una persona puede estar dentro del rango considerado normal, pero aún así tener síntomas de deficiencia. Por eso es importante que la medición de B12 se acompañe de otros marcadores como la homocisteína y el ácido metilmalónico, que se elevan cuando hay una deficiencia funcional de B12, aunque los niveles en sangre parezcan normales, y también es importante que los médicos estén entrenados para reconocer los síntomas de la deficiencia, para no atribuirlo todo al envejecimiento, al estrés o a la depresión sin investigar causas tratables. La suplementación con B12 es segura, simple y eficaz. Puede administrarse por vía oral en dosis diarias o por vía intramuscular en inyecciones periódicas, dependiendo de la gravedad de la deficiencia y de la capacidad de absorción de cada persona. En casos de deficiencia severa, las inyecciones son preferibles porque aseguran que la vitamina llegue directamente a la sangre sin depender del tracto digestivo, y los resultados pueden ser rápidos. Muchas personas reportan mejoras en la energía, la claridad mental y el estado de ánimo a las pocas semanas de la suplementación. Eso no significa que todos los síntomas desaparecerán de inmediato, pero sí que el cuerpo está comenzando a recuperarse, que las neuronas están recibiendo lo que necesitan para seguir funcionando. Y aquí es importante hablar de prevención, porque la mejor manera de proteger el cerebro de la deficiencia de B12 no es esperar a que aparezcan los síntomas, sino asegurarse de que los niveles de esta vitamina sean siempre adecuados. Para quienes consumen productos animales con regularidad, esto puede ser más fácil, pero aún así no está garantizado, especialmente con la edad. Para los vegetarianos y veganos, la suplementación de B12 no es una opción, es una necesidad. Y para cualquier persona mayor de 50 años o que tome medicamentos que interfieran con la absorción o que tenga problemas gastrointestinales, revisar los niveles de B12 con regularidad debería ser parte de su rutina de cuidado de la salud. Y cuando pensamos en la demencia,
en el Alzheimer, en todas esas enfermedades que aterrorizan a las familias, que roban identidades, que hacen que las personas se pierdan a sí mismas. Es importante recordar que no todo es genético, no todo es destino, no todo está fuera de nuestro control. Hay factores modificables, hay intervenciones posibles, hay cosas que podemos hacer para proteger nuestro cerebro, para mantener viva nuestra memoria, para envejecer con dignidad y lucidez. Y la vitamina B12 es una de esas herramientas, no es la única, por supuesto. La salud cerebral depende de muchos factores: el ejercicio físico, el sueño adecuado, la gestión del estrés, una dieta equilibrada, la estimulación cognitiva, las conexiones sociales. Pero la B12 ocupa un lugar especial en esa red de cuidados, porque su deficiencia puede ser devastadora y su corrección puede ser transformadora. Y hay algo profundamente humano en todo esto. Hay algo que nos conmueve cuando nos damos cuenta de que una molécula tan pequeña, tan simple, puede marcar la diferencia entre recordar y olvidar, entre estar presente y estar perdido, entre mantener nuestra identidad y verla disolverse. Porque la memoria no es solo información almacenada. La memoria es quienes somos, es el hilo que conecta nuestro pasado con nuestro presente, es lo que nos permite reconocer a las personas que amamos, es lo que da sentido a nuestra historia. Y cuando la memoria se desvanece, no solo sufre el cerebro, sufre la familia, sufren los amigos, sufre la propia persona que se mira en un espejo y ya no se reconoce. Y saber que parte de ese sufrimiento puede ser evitado, que parte de esa pérdida puede ser detenida, que hay algo que podemos hacer, es un alivio, es una esperanza, es una responsabilidad. Pero la ciencia de la B12 no se limita a la prevención de la demencia. Hay toda una dimensión emocional, psicológica, que a menudo pasa desapercibida porque la deficiencia de B12 puede afectar el estado de ánimo de formas sutiles pero profundas. Puede causar una tristeza sin motivo aparente, una irritabilidad que no se puede explicar, una ansiedad que parece surgir de la nada. Esto ocurre porque la B12 es esencial para la síntesis de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que regulan el humor, la motivación y la sensación de bienestar. Sin suficiente B12, estos neurotransmisores no se producen en cantidades adecuadas y el resultado es una desregulación emocional que puede confundirse con depresión, con un trastorno de ansiedad o con problemas psiquiátricos que llevarían a tratamientos que no resuelven la causa de raíz. Hay personas que pasan años tomando antidepresivos, yendo a terapia, tratando de entender por qué se sienten tan mal, sin saber que el problema puede ser una deficiencia nutricional simple, corregible, tratable, y eso es frustrante, es triste. Pero también es esperanzador, porque significa que hay una salida, que hay una solución, que no necesitamos aceptar el sufrimiento como algo inevitable. Y también significa que necesitamos una medicina más atenta, más integradora, una que mire el cuerpo y la mente como un todo, que no trate los síntomas de forma aislada, sino que busque entender las causas profundas, las conexiones entre la nutrición, el cerebro, las emociones y el comportamiento. Y cuando hablamos de nutrición cerebral, no podemos olvidar que el cerebro es un órgano exigente. Representa solo el 2% del peso corporal, pero consume el 20% de la energía que producimos. Necesita glucosa, oxígeno, grasas saludables, vitaminas y minerales. Y cada uno de esos nutrientes tiene un papel específico, una función que no puede ser reemplazada. La vitamina B12 es uno de esos nutrientes insustituibles. Sin ella, el cerebro simplemente no funciona como debería. Y lo más sorprendente es que la deficiencia puede desarrollarse lentamente a lo largo de años, porque el cuerpo tiene reservas de B12 en el hígado que pueden durar bastante tiempo. Pero cuando esas reservas se agotan, el declive puede ser rápido, dramático y a menudo confundido con una enfermedad neurológica primaria. Y aquí es donde entra la importancia del diagnóstico diferencial, porque los síntomas de la deficiencia de B12 pueden imitar los síntomas de muchas otras condiciones: Alzheimer, esclerosis múltiple, neuropatía diabética, depresión mayor. Y si el médico no piensa en medir la B12, si no considera esa posibilidad, el diagnóstico correcto puede tardar años.
Y durante ese tiempo el cerebro sigue dañándose, las neuronas siguen muriendo, las conexiones siguen perdiéndose y cuando finalmente se descubre la deficiencia puede que sea demasiado tarde. Por eso, crear conciencia sobre la importancia de la B12 no es solo una cuestión de salud pública, es una cuestión de compasión, de respeto por la dignidad humana, de no dejar que las personas sufran por la falta de un diagnóstico simple. Y hay otro aspecto que merece atención, la relación entre la B12 y la inflamación cerebral. Hoy sabemos que la neuroinflamación es uno de los factores centrales en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Cuando el cerebro está inflamado, las células gliales, que son las células de soporte de las neuronas, entran en un estado de hiperactivación y comienzan a liberar sustancias tóxicas que dañan a las neuronas, y la deficiencia de B12 contribuye a este proceso inflamatorio, no solo por la acumulación de homocisteína, sino también porque afecta la integridad de las membranas celulares, la función mitocondrial y la capacidad de las células para defenderse del estrés oxidativo. Es como si el cerebro, privado de B12, perdiera sus defensas, volviéndose vulnerable a ataques de todas las direcciones. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta información? Podemos usarla para tomar decisiones más conscientes sobre nuestra salud, nuestra dieta, los análisis que pedimos y la forma en que cuidamos nuestro cuerpo y nuestra mente. Podemos dejar de pensar que el envejecimiento es necesariamente sinónimo de pérdida, de declive, de deterioro. Podemos empezar a ver el envejecimiento como un proceso que puede ir acompañado de sabiduría, de claridad y de presencia, siempre y cuando cuidemos los pilares que sostienen la salud cerebral. Y la B12 es uno de esos pilares, no es el único, pero es fundamental. Y hay algo que la ciencia de la B12 nos enseña sobre la naturaleza de la salud. La salud no es la ausencia de enfermedad, sino la presencia de vitalidad, de capacidad de respuesta. La resiliencia y la vitalidad cerebral dependen de cosas simples, cosas que están a nuestro alcance. Depende de los nutrientes, del movimiento, del sueño, de las conexiones sociales, de los momentos de silencio y contemplación. Y cuando descuidamos estas cosas, cuando vivimos a un ritmo frenético, cuando comemos mal, cuando no dormimos lo suficiente, cuando no cuidamos nuestras relaciones, el cerebro acumula daños, pierde conexiones, se vuelve más vulnerable y un día de repente nos damos cuenta de que ya no somos tan lúcidos, ya no estamos tan presentes, ya no somos quienes éramos y entonces puede que sea tarde para revertirlo todo, pero nunca es tarde para empezar a cuidarse. Y cuando pensamos en el cuidado, pensamos en acciones complejas, en cambios radicales, en transformaciones profundas, pero a veces el cuidado es simple. A veces cuidarse significa comprobar si tienes los niveles adecuados de una vitamina. A veces el cuidado que necesitas es tomar un suplemento cada día. A veces el autocuidado significa prestar atención a las señales que nos da nuestro cuerpo, en lugar de ignorarlas y seguir adelante. Y quizás esa sea una de las lecciones más importantes de la neurociencia contemporánea, que el cerebro es plástico, adaptable, capaz de recuperarse, pero también vulnerable, sensible y necesita cuidados específicos. Y que esos cuidados no son opcionales, no son un lujo, no son algo que podamos posponer para más adelante. Son esenciales, son urgentes, son la diferencia entre una vejez lúcida y una vejez perdida en la niebla del olvido. Y hay una dimensión espiritual en esa percepción, porque cuando entendemos que el cerebro necesita nutrientes para funcionar, cuando percibimos que la memoria depende de moléculas que circulan en la sangre, no estamos reduciendo la mente a procesos bioquímicos. Estamos reconociendo que mente y cuerpo son inseparables, que conciencia y materia están entrelazadas, que cuidar el cuerpo es cuidar el alma, y que la presencia, la lucidez, la capacidad de estar aquí y ahora conscientes y enteros no es solo una cuestión psicológica o filosófica, sino también biológica. Y eso nos da poder, nos da responsabilidad, nos da un margen de maniobra, porque la verdad es que no podemos controlarlo todo. No podemos garantizar que nunca enfermaremos, que nunca olvidaremos, que nunca nos enfrentaremos al declive, pero sí podemos tomar decisiones que aumenten nuestras posibilidades de envejecer bien, de mantener nuestra memoria, de preservar nuestra identidad.
Y una de esas decisiones es asegurarnos de que nuestro cerebro tenga la B12 que necesita. Es una elección simple, casi banal, pero que puede tener consecuencias profundas. Puede ser la diferencia entre recordar y olvidar, entre estar presente y estar ausente, entre vivir plenamente y vivir al margen de la propia vida. Y cuando miramos la historia de la medicina, vemos que muchos de los grandes descubrimientos fueron así, simples pero transformadores. El descubrimiento de que el escorbuto era causado por la falta de vitamina C, que la pelagra era causada por la falta de niacina, que la anemia perniciosa era causada por la falta de B12. Esos descubrimientos salvaron millones de vidas, no porque trajeran medicamentos complejos o cirugías sofisticadas, sino porque identificaron deficiencias nutricionales que podían ser corregidas. Y hoy, en este momento, hay personas que están perdiendo la memoria, que se están hundiendo en la confusión mental, que están siendo diagnosticadas con demencia, cuando en realidad lo que tienen es una deficiencia de B12. Y eso es una tragedia, pero también es una oportunidad, porque significa que podemos hacer algo, que podemos intervenir, que no necesitamos aceptar el declive como inevitable. Y quizás eso sea lo que más importa. No la promesa de una cura milagrosa, no la garantía de que nunca olvidaremos, sino la conciencia de que hay cosas a nuestro alcance, que hay elecciones que podemos tomar, que hay un conocimiento que puede protegernos y que ese conocimiento no necesita ser complicado, no necesita ser inaccesible. Está aquí, a nuestro alcance, esperando que prestemos atención, que hagamos preguntas, que nos cuidemos con la misma compasión con la que cuidaríamos a alguien que amamos. Y cuando respiramos, cuando sentimos el aire entrando y saliendo de los pulmones, cuando percibimos el cuerpo como algo presente, entero, vivo, podemos preguntarnos ¿qué necesita este cuerpo? ¿Qué necesita esta mente? ¿Qué puedo hacer hoy para proteger mi claridad mental mañana? Y tal vez la respuesta sea simple, tal vez sea revisar tus niveles de B12, tal vez sea ajustar tu dieta, tal vez sea tomar un suplemento, tal vez sea simplemente prestar atención, estar presente, cuidar, porque al final la salud del cerebro no está separada de la salud del cuerpo, y la salud del cuerpo no es algo separado de la forma en que vivimos, de las elecciones que hacemos, de la atención que nos prestamos. Y aquí, en este instante, con la respiración fluyendo suavemente, con la conciencia despierta, podemos sentir que el cerebro no es solo un órgano, sino el lugar donde vivimos, el lugar desde donde miramos el mundo, desde donde sentimos, desde donde amamos. Y cuidarlo no es solo una cuestión de salud, sino de respeto por la propia vida, por la propia presencia, por la posibilidad de seguir siendo quienes somos, de seguir recordando, de seguir estando aquí enteros, lúcidos, vivos. Y quizás eso sea suficiente, quizás eso sea todo, estar aquí ahora, sabiendo que haya algo que podemos hacer, sabiendo que la memoria puede ser protegida, sabiendo que el silencio que apaga las luces puede, en muchos casos, ser evitado. Y esa conciencia, esa claridad, es en sí misma una forma de cuidado, una forma de presencia, una forma de amor.